Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy viernes 18 de marzo tenemos abierta la palabra en Lucas capítulo 22, versículos 14 al 23. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. El traidor en la mesa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les digo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está predeterminado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Un momento tremendo para la vivencia del grupo de los 12 de Jesús y de Jesús mismo. Es el momento, podríamos decir, final antes de ser arrestado y ir a la cruz para sufrir por toda la humanidad y pagar el precio del pecado. Jesús ha querido tomar la cena pascual, la cena que para ellos representa la salvación y la salida de Egipto hacia la tierra prometida de todos los israelitas que comieron el cordero y colocaron la sangre en los umbrales y en las puertas de cada uno de su casa para ser librados de la muerte. Ahora es Jesús el que verdaderamente muere por nosotros para ser librados de la condenación y castigo eterno. Aquí el Señor pues está hablando de ese gusto de tomar esta cena, porque va a simbolizar el hecho de lo que Él es y lo que Él va a hacer. Le va a dar una connotación de que ya no es lo que sucedió con la salida de Egipto, ahora es que es su propio cuerpo el que va a ser lacerado, va a ser golpeado, va a ser herido por el pecado de la humanidad, y Él quiere ir a ese momento de entrega. Con dolor va a ser, pero con el amor hacia nosotros, y por lo tanto el pan que están comiendo simboliza su cuerpo entregado a favor nuestro. También Él toma la copa y expresa gratitud y lo entrega a sus discípulos para que ellos puedan identificar ahí que es la copa del nuevo pacto en su sangre, y que esa sangre será derramada, su cuerpo, su sangre será allí derramada en la cruz del Calvario, dando a entender que es una nueva alianza confirmada por la sangre de Cristo y derramada a favor de cada uno de nosotros. Esto lo hace la cristiandad, lo llamamos la Santa Cena, lo llamamos la Eucaristía, podríamos también entenderlo, y debemos continuamente recordar que por medio de su obra en la cruz del Calvario somos nosotros salvos. Pero lo triste es que ahí, estando Él en la mesa, hay uno que lo va a entregar, hay uno que lo va a traicionar, uno que está vivenciando todo esto, pero que ha permitido que su corazón haya entrado Satanás y lo provoca en tentación para hacer todo lo contrario, digamos, de una vida consagrada para Dios. Es tremendo que el Señor permite que el traidor esté en su propia mesa y esté comiendo con él, pero
era también para cumplirse las escrituras sobre que alguien lo iba a entregar, y a la verdad dice el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre con quien es entregado. Sí, tristemente, este traidor, como es Judas, su vida no fue llevada ni llegada al arrepentimiento, sino que lo que quiso hacer lo hizo por sus razonamientos y creyendo, digamos, aportar, podríamos decir, al beneficio de que en algún momento Jesús iba a hacer milagros y no iba a permitir a ser entregado o morir por ello. Y el dolor sería para todos, preguntando uno y otro quién sería el traidor. Así que la pregunta es, ¿qué significa el vino y el pan de la última cena? Lo estamos diciendo, el vino representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo de Jesús, que ha sido golpeado y maltratado por causa del pecado nuestro. ¿Cómo es la vida que Jesús desea de mí? Que nosotros recordemos con gratitud su entrega por nosotros y lo tengamos como Salvador, lo tengamos como Señor, y podamos entender que la solución única era una entrega total por nosotros. Aquí también hay una pregunta: ¿cuál es el pecado del cual debo apartarme para ser un instrumento de justicia de Dios? Y cada uno de nosotros tenemos que ver, porque pueden haber el pecado del resentimiento, de la amargura, del negativismo, también de la soberbia, también puede ser ahí de querer vivir el sentimentalismo, el emocionalismo, vivir momentos en los cuales está más manifestado en nuestra propia vida y no la vida de Cristo en nosotros. Así que miremos, observemos nuestra vida, y como dice acá, en representación de su cuerpo, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio y luego se enfrentó a la cruz, donde dio gracias a Dios y se entregó por completo, aceptando una realidad de extremo dolor y sufrimiento. Nosotros, en cambio, nos rehusamos a aceptar o a reconocer la difícil y oscura realidad de la vida. Logramos aceptar el dolor y la tragedia de la vida viendo la muerte en la cruz de Jesús y admitiendo que la salvación y la restauración absoluta de Cristo no se dan de manera romántica. Por el contrario, el Señor toca nuestro corazón partiendo su cuerpo perfecto para que podamos aceptar la tragedia, el dolor y la aflicción que nos rodea. Por lo tanto, debemos hacer lo mismo que Él y revelar a Cristo al mundo. Oremos. Señor, ahora entiendo que nos has llamado a todos los creyentes como una gran y sola familia. Cuán grande es tu amor, que incluso has proclamado el nuevo pacto a aquel que te entregó y le has concedido la oportunidad de arrepentirse. No permitas que los miembros de la iglesia con quienes hemos compartido tu cuerpo y sangre se aparten de ti. Amén. Una nueva vida en Jesucristo. Felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.